Qué gusto estar con ustedes a esta hora en Conexión Vital, aquí en Telecafé. Y desde el precioso triángulo del café, desde Manizales, un abrazo en la distancia para todos, un cordial saludo allende las fronteras también de nuestra patria, donde escuchan en muchos países o ven el programa. La red social de Facebook es por internet una maravilla para poder estar en contacto con todos y este es el medio más expedito para poder, en donde no tienen la posibilidad ahora de una pantalla de televisión al frente, por Facebook Live ya está el programa al aire en esta red social y que pueden ustedes también hacer las preguntas desde cualquier parte del mundo. Y aquí en Colombia, pues gracias a los diferentes cableoperadores que tienen la señal de Telecafé en todo el país, un saludo a todos. Bienvenidos a compartir una vez más este programa de educación, este programa de conciencia en la salud, de conciencia en nuestro cuerpo y desde luego aquí aprendemos todos. Los que no somos médicos aprendemos fácilmente porque el lenguaje utilizado por nuestros profesionales invitados permanentemente y por el doctor Jorge Enrique Rojas es un lenguaje muy sencillo que lo comprendemos todos. Y ese es el propósito de nuestro programa, llegar con un programa educativo para quienes no somos médicos, pues podamos entender los diferentes procesos. Hoy con la doctora Paula Andrea Gallego, ella hace parte también de la casa desde hace muchos años. Recuerden que hemos pasado la barrera de los 18 años en Conexión Vital, así es que muchos profesionales han pasado y muchos de ellos pues ya hacen parte de esta familia, como en el caso de hoy de la doctora Paula Andrea Gallego, ginecostetra. Con ella hemos hablado en anteriores programas de lo más consultado, de lo que ella y los ginecólogos reciben más en las consultas. Y hoy abordaremos un tema que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Con todo este proceso que es muy largo, estaremos abordando algunos temas súper interesantes, sobre todo los que son más motivo de consulta con los ginecólogos, con los obstetras. Doctora Paula Andrea, una vez más, bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias, don Iván. Para mí es muy grato estar aquí en este programa el día de hoy, acompañándolos en la distancia para poder brindarles una información adecuada para que las mujeres y los hombres también sepan cuáles son esos síntomas más frecuentes que los llevan a la consulta y qué consecuencias pueden traer estas enfermedades a largo plazo y poder brindar pues una asesoría adecuada y también direccionarlos hacia las consultas de ginecología en el sitio en el que se encuentren para que puedan solucionar los problemas que estén presentando. En un porcentaje, las infecciones de transmisión sexual ocupan, digamos, ¿qué porcentaje, qué porción? Generalmente están entre el quinto y sexto lugar, afortunadamente no son demasiado frecuentes, por lo que algunas de ellas tienen consecuencias demasiado graves en la salud de las mujeres. Entonces, pues cuando se detectan a tiempo podemos ofrecer soluciones oportunas para evitar que tengan esas consecuencias. Bueno, entonces hoy, ya saben ustedes, ya hemos presentado el tema con la doctora Paula Andrea. Nuestro Facebook Live está listo ya para que ustedes sobre ese tema hagan las preguntas, porque es un tema específico. Y la línea gratis 018-127-222, a ver, 018-127-222. Si usted es de las personas que no maneja este aparatico, pues lo felicito o la felicito, porque de todas maneras esto es muy adicto. Sin embargo, nos sirve para el programa como una herramienta fundamental. Pero de pronto, si usted no tiene la facilidad, la línea gratis por el teléfono, usted puede marcar 018-127-22 desde cualquier parte del país, no le cuesta nada la llamada, si tiene alguna pregunta sobre este tema. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes o los procesos que más se evidencian en esto de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades venéreas, tienen cierta frecuencia en la población. La mayoría de las personas no saben que la portan o que la están presentando y por eso cuando consultan por sus síntomas a veces pueden tener ya unos efectos sobre su salud muy graves. Las enfermedades pues, más frecuentes pueden ser causadas por bacterias, por virus, o por parásitos. Estas enfermedades pueden estar asociadas a procesos tan graves como el VIH, como vemos allí. Esta es una de ellas. El VIH lo conocemos como una enfermedad muy grave que afortunadamente hoy en día tiene un manejo crónico
Es una enfermedad que se vuelve crónica y que afortunadamente si logramos tratarla a tiempo, pues vamos a evitar que terminemos en el SIDA, que ya es el síndrome en el que desarrollan diferentes fallas orgánicas que pueden llevar a la muerte del paciente. Hoy en día el VIH es tratado y puede durar la persona muchos años y fallecer a causa de otras enfermedades, no del VIH. Entonces esta es Doctora, una de las más frecuentes. ya tenemos la primera llamada aquí en Manizales. Gilma, bienvenida. Gilma. Era para hacerle una preguntita. Lo que pasa es que una hermana mía tiene el SIDA. Ella lleva 8 años con esa enfermedad. Sí. Buenas tardes. Sí, Sí, Gilma. pueda. Lo que pasa es que tengo una hermana que tiene el SIDA. Sí. Entonces yo quiero es saber, y ella ahorita ha dejado el tratamiento hace un año, pero entonces fueron del médico y el médico le dijo que si no seguía con ese tratamiento, y ahorita volvió otra vez y le dijeron que ya no había que hacer nada. ¿Usted qué opina con eso, doctora? Bueno, Gilma, como les mencionaba, el portar el VIH no significa tener SIDA, solamente tener la infección o portar la enfermedad. Cuando el VIH simplemente la paciente lo porta y no desarrolla enfermedades a causa de él, pues puede ser controlado. Cuando a causa del VIH ya se presenta el SIDA, que es el síndrome en el cual ya están presentando enfermedades asociadas, pues básicamente se va a hacer tratamiento enfocado hacia la enfermedad que está desarrollando la paciente en ese momento. Sin embargo, hay momentos de la enfermedad en los cuales ya el tratamiento puede ser más complejo y realmente los resultados no van a ser tan satisfactorios y pueden llevar incluso a la muerte del paciente. Sin embargo, esto lo debe individualizar el médico tratante, en especial el infectólogo o infectóloga, que va a definir en qué fase de la enfermedad se encuentra y cuál es el tratamiento más adecuado. Vamos a Envigado, Antioquia. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, infinitas gracias por educarnos en salud. Le pido el gran favor a la doctora que me dijera, quería preguntarle, yo resulté con un flujo y fui donde el médico y según él me explicó que como le dijera, como me he secado la orina toda la vida, dice él que estoy contaminando porque a mí me enseñaron desde niña que debo de secar la orina y la vagina hacia arriba y las heces hacia atrás. Entonces él me dice que no, que estoy contaminando. Entonces también me entró la intriga, es porque me puse los óvulos que me recetaron, estuve aliviada un tiempo, volví y me apareció, y entonces ya me mandaron fue unas tabletas y una cápsula, y ahora me mandaron una crema, pero se me ocurrió pensar si eso tiene que ver de pronto con los compañeros sexuales que uno tuvo, aunque hace 20 años no tengo compañero sexual. Quiero saber si, por ejemplo, el herpes tipo 2, que yo vi un programa en el que explicaron de eso, aparece a los 20 años o cualquier otra enfermedad. Bueno, es bien importante explicarle a Claudia que los flujos no necesariamente son asociados con infecciones de transmisión sexual. En un programa anterior en el que hablamos de flujos, pues hablábamos con mucha frecuencia cómo estos flujos son debidos más a como el comportamiento en la higiene que tenemos en el área genital, sobre todo el uso de protectores, los jabones íntimos, los diferentes irritantes que pueden llevar a producir un flujo vaginal. Entonces habría que identificar realmente cuál es la causa del flujo. Hay algunas enfermedades que sí pueden producir flujos siendo enfermedades de transmisión sexual. Entonces primero el médico pues debe identificar si esta corresponde o no a una infección de transmisión sexual y dar el tratamiento. El herpes tipo 2 es un herpes genital que sí se asocia con infección de transmisión sexual. Sí es una infección de transmisión sexual y se caracteriza por la presencia de úlceras o vesículas en el área genital que por lo general tienen una fase en la que inicialmente puede haber prurito, es decir, piquiña, y posteriormente un ardor o dolor muy fuerte también en esta área. Ellas se van resolviendo a veces espontáneamente o hay que iniciar tratamiento y ellas no se asocian en general a flujo vaginal. Entonces el herpes pues no tendría que ver con el flujo. Igual hay enfermedades de transmisión sexual que pueden estar latentes, es decir, como dormidas durante muchos años, pero no son tan frecuentes. Entonces una paciente que no tiene actividad sexual es poco probable que tenga una infección de transmisión sexual.
Muy bien, vamos a hacer el primer corte de comerciales y ya retornamos con ustedes con este tema que, como todos, espero que les llame la atención. Aquí lo han demostrado, muy interesante. Y ya regresamos con más preguntas de ustedes por la línea gratis, preguntas que aún no llegan todavía, aunque hay mucha gente que está conectada en Facebook, para la doctora Paula Andrea Gallego. Aquí en Conexión Vital regresamos. Bueno, doctora Paula, entonces, ¿cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual más comunes y cuáles son los efectos? Bueno, entonces dentro de las enfermedades de transmisión sexual encontramos, como mencionaba la paciente, el herpes virus tipo 2, que es el que se da en el área genital, es muy parecido a los fuegos que aparecen en la boca, pero se encuentran en el área genital. Encontramos también el virus de papiloma humano, que es el que es asociado con cáncer de cuello uterino, los tipos de alto riesgo, que también se transmite por vía sexual, es uno de los más frecuentes. Tenemos también la clamidia, que si bien las mujeres o en general las personas no conocen muy bien sobre la clamidia, puede ser más frecuente de lo que pensamos, porque muchas veces puede pasar inadvertida, asintomática, y es en el momento en que las pacientes empiezan a consultar por infertilidad que se detecta que tienen esta enfermedad, porque la clamidia pasan muchos años causando daños a nivel del cuello, de las trompas y en el área pélvica y terminan generando un problema en la fertilidad de la mujer. Entonces, este también es una causa muy frecuente. También tenemos dentro de las causas graves el VIH, como lo mencionábamos antes, la hepatitis B, que se transmite también por vía sexual, también es una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque la hepatitis B puede terminar causando cáncer hepático, cáncer de hígado. Entonces también tenemos enfermedades por parásitos como la tricomona, que relativamente son frecuentes, y la tricomona pues básicamente va a producir alteraciones a nivel del cuello del útero inflamatorias y pues se pueden hacer tratamientos. Vemos allí en la imagen cáncer de cuello uterino, que es el que podemos encontrar asociado al virus de papiloma humano y que pues puede ser prevenido simplemente con exámenes como la citología, las pruebas de ADN para virus de papiloma humano y la colposcopia. Entonces, para evitar que la paciente vaya a terminar en un desenlace pues como tan complejo como es el desarrollo de un cáncer. También tenemos otras enfermedades que podemos encontrar también en las mujeres, como verrugas genitales, que también pueden ser asociados a virus de papiloma humano, pero de bajo riesgo. Estas también son de transmisión sexual y también pues, se pueden manejar de manera adecuada para prevenir sobre todo el contagio, porque la verruga en sí no va a predisponer a un cáncer, pero sí puede ser altamente contagiosa. Entonces encontramos estas como las enfermedades más frecuentes que pueden llevar a enfermedades mucho más graves en un futuro y que a veces las personas pueden pasarlas por alto. Hay unas que ya han disminuido un poco, que son la sífilis, afortunadamente, y que existe un tratamiento muy efectivo previniendo también los desenlaces tan catastróficos que se encontraban antes como la demencia por sífilis, cuando ya afectaba el sistema neurológico, y también podemos encontrar algunas que pueden no ser tan graves, pero que pueden presentar a veces muchos síntomas molestos para la paciente, como ardor genital, ardor para orinar y algunos flujos que pueden generar cierta incomodidad en la paciente, sobre todo por el olor que pueden estar presentando. Podría decirse de pronto que el virus del papiloma humano es de lo más extendido. Lo digo porque esto ha causado mucha polémica hace unos años, muy recientes años, que en una población colombiana pues hubo una gran polémica por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano y resultaron enfermas y con muchos síntomas muchas de las niñas que se aplicaron esa vacuna. Recientemente leía algo sobre esto de un director de una compañía que produce estas vacunas, fundador de esa compañía, y después de no sé tantos, un poco de años renunció porque, o lo echaron, lo sacaron de la compañía porque se atrevió a hablar en contra de algunos efectos colaterales que la vacuna estaba produciendo en las mujeres. Bueno, realmente frente a esta polémica alrededor de las vacunas se ha dado no solamente con la vacuna del papiloma humano, sino con otras vacunas.
De hecho, hay movimientos en el mundo muy importantes antivacunas en los que tratan de no vacunar los niños y esto ha generado brotes importantes de sarampión. Enfermedades que se habían erradicado prácticamente en algunos países están volviendo a aparecer y empiezan a decir que estas enfermedades no tienen ningún efecto, pero realmente el sarampión puede matar a los niños. Entonces, si nosotros empezamos a dejar de usar las estrategias que se han encontrado que pueden ser efectivas para disminuir una enfermedad tan grave como es un cáncer de cuello uterino y sobre todo en mujeres jóvenes, estos esfuerzos que se hacen por vacunar la población son muy importantes. Muchos detractores de las vacunas pueden emplear pues como ese tipo de argumentos de decir que pueden causar otras enfermedades. Lo que pasa es que las enfermedades autoinmunes que pueden ser desencadenadas por las vacunas pueden suceder con cualquier vacuna, no solo con la del virus de papiloma humano. Entonces, cuando se empieza a mirar la población general no vacunada frente a la vacunada, van a presentar exactamente los mismos casos de Guillain-Barré y de otras enfermedades autoinmunes que las van a asociar directamente con la vacuna porque en ese año se vacunó la paciente, no porque la vacuna directamente haya inducido la enfermedad. Es tan sencillo como una enfermedad viral, una gripa, puede desencadenar un Guillain-Barré. No la va a desencadenar obviamente en todo el mundo, ni en todas las pacientes, pero puede suceder que fue en el grupo de las vacunadas y también puede suceder en el grupo de las no vacunadas. Entonces no se establece una causa-efecto y más cuando se han aplicado millones de dosis en el mundo y los casos pues no son significativos con respecto a la población general que también tiene el mismo número de casos. Y en ese caso del vacuna del papiloma humano debe aplicarse ¿en qué momento? La vacuna del virus de papiloma humano en este momento en Colombia hace parte del PAI, es decir, del plan de inmunización que ofrece el gobierno. Esta vacuna debe iniciarse en las niñas a partir de los 9 años, idealmente, y se ha extendido hasta los 17 años dentro del plan de inmunización. Y también pues está la propuesta de vacunar a los niños, sin embargo aún no hace parte del plan de inmunización, pero en algunos países ya lo han implementado. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir no solamente el cáncer de cervix, porque es que el virus de papiloma humano no solamente puede causar cáncer de cervix o cuello uterino, sino también cáncer de ano y cáncer de orofaringe. Entonces por eso es tan importante tenerlo en cuenta, aunque también puede causar cáncer de pene, es en menor proporción, pero en cuanto a orofaringe, o sea, cáncer de cabeza y cuello y cáncer anal también es muy importante. Bueno, una pregunta aquí de Joana Torres. Quisiera saber a qué se puede dar el tener flujo amarillento sin olor ni picazón. Bueno, los flujos vaginales pueden ser debido incluso a causas no infecciosas. Como hablábamos en un programa anterior, los flujos o la descarga vaginal obedece como a una limpieza que trata de hacer el mismo organismo de todas esas contaminantes que tenemos. Entonces el flujo en sí es una defensa de la vagina, ella empieza a producir líquido tratando de limpiar todas las impurezas y todos los tóxicos a que somos expuestas. ¿Cuáles son esos tóxicos? Los perfumes de los protectores, la fragancia del detergente, porque hay mujeres que pueden ser más o menos sensibles a estos. Y estos pueden ser causas no infecciosas de los flujos vaginales, protectores, el tipo de ropa interior que se use, si es licrado o no, el uso de vestido de baño, el uso de ropa licrada. Todo esto favorece la presencia de flujos, el uso de jabones íntimos que es totalmente contraindicado y pues básicamente una vez se descarta que no hay una infección como la causa, pues se manejará el flujo de acuerdo al origen, tratando de corregir esos hábitos que tiene la paciente que la llevan a presentar un flujo de diferentes características. Estamos hablando hoy en Conexión Vital en directo desde Manizales de infecciones de transmisión sexual con la doctora Paula Andrea Gallego. Sus preguntas, bien por Facebook Live, la cuenta es Dr. Rojas, o por la línea gratis 018-127-222. Hacemos otro pequeño corte de comerciales y regresamos en un instante con ustedes en más de Conexión Vital. Esta pregunta es de Alba Lucía Vélez. Dice, me hice la citología, estos son los resultados, satisfactoria, células endocervicales y zona de transformación presente, negativa para lesión intraepitelial o malignidad, extendido hemorrágico. No se observa flora patógena, quisiera saber si esto es normal en una citología. Bueno, es importante decir que el reporte es normal, el de la citología de Alba Lucía,
y que la citología generalmente se usa para descartar cambios precancerosos en el cuello del útero. Ese es el objetivo, para poder identificar cambios previos al desarrollo del cáncer. A veces la citología encuentra cáncer, sin embargo el objetivo es encontrar la enfermedad antes del cáncer, que está asociada con el virus del papiloma humano. La citología en algunas ocasiones nos puede informar además diferentes microorganismos, entre ellos puede observar cambios por herpes, no siempre y no es el examen destinado para esto, pero de todas maneras a veces pueden encontrar alteraciones, pueden encontrar hongos, vaginosis bacteriana o tricomonas y esto puede orientar mucho al médico a hacer el tratamiento de la paciente. También es importante recalcar que la citología no es el examen para buscar enfermedades de transmisión sexual específicas y cuando la mujer tiene síntomas, pues idealmente debe ir a su ginecólogo para evaluar estos y saber si necesita otro tipo de exámenes. Entre ellos puede hacerse un frotis vaginal que básicamente va a identificar si existe una infección directamente y también, de acuerdo al síntoma de la paciente, evaluar la necesidad de otros exámenes como la ecografía transvaginal, porque a veces pueden presentarse alteraciones en la ecografía que nos pueden sugerir enfermedades secundarias a transmisión sexual como la enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, continuando con el tema de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿qué otras vacunas existen y para qué otro tipo de problema? Bueno, dentro de las enfermedades de transmisión sexual tenemos la hepatitis B. Afortunadamente la hepatitis B también hace parte del plan de inmunización y este se realiza con los bebés recién nacidos, donde empezamos las vacunaciones para evitar que, básicamente, no solo que desarrollen la infección de la hepatitis B, sino las consecuencias que esta puede traer, como es el cáncer de hígado. Entonces es una de las estrategias también importantes. Entonces en cuanto a vacunas, tenemos la vacuna para el virus de papiloma humano y la vacuna también para el virus de la hepatitis B. Y ya dentro de las otras estrategias son los cuidados que debemos tener en el momento de tener relaciones sexuales, como el uso de preservativo, que va a evitar que tengamos otras infecciones que pueden ir muy frecuentes, como es la sífilis, como es el VIH, y otro tipo de infecciones que puedan transmitirse durante el contacto sexual. ¿Se ha desmitificado a esta altura de la vida el tema de ginecología, el tema de consultar a las mujeres por todos estos? Pues digamos que en la ciudad uno encuentra que consultan con más frecuencia, ya hay menos pena y menos tabú al momento de ir al médico e informar los síntomas que están presentando las mujeres. Muchas inician sus consultas incluso desde el inicio de sus relaciones sexuales para saber cómo prevenir no solamente las infecciones, sino también los embarazos. Y digamos que en el campo, en el área rural, puede haber un poquito más de temor o de pena, de vergüenza de las mujeres a consultar, sobre todo porque es una parte muy íntima en la mujer, pero pues las invito a que tengan confianza porque la idea es poder hacer tratamientos tempranos que eviten tener consecuencias pues muy graves en su salud. Ahora, entremos al campo preventivo. ¿Qué hay que hacer de acuerdo a cada una de las patologías? Bueno, básicamente, esto tiene que ver con todas las infecciones de transmisión sexual. Tener unas conductas que no sean de riesgo, conductas sexuales que no sean de riesgo. Primero, no inicio de relaciones sexuales a edad tan temprana, porque esto nos va a exponer básicamente a presentar infecciones de transmisión sexual. Entonces, debo consultar para tener como una orientación de qué debo hacer, qué alarmas debo tener, si puedo tener alguna infección, a quién debo recurrir, no a mis amigos, no a las vecinas, no al farmacéutico de la esquina, sino básicamente ir al médico a referirle mis dudas y saber qué tratamientos puedo iniciar si tengo algún síntoma. Básicamente es una educación no solamente basada en retardar un poco el inicio de las relaciones sexuales, sino también tratar de no tener muchos compañeros sexuales para evitar también la transmisión de estas diferentes enfermedades y no tener como la protección o evitar creer que porque estoy planificando con otros tipos de anticonceptivos, dispositivos que estoy usando, no voy a usar el preservativo. Esto es algo que deberíamos usar al tiempo para prevenir como la propagación de estas enfermedades y evitar que tengamos pues consecuencias. A ver, Lina, repíteme la pregunta, por favor, que si el uso del preservativo siempre garantiza la protección ante cualquier enfermedad de transmisión sexual. No, el preservativo no da una protección del 100%.
Realmente hay algunos poros que puede presentar el preservativo que pueden permitir el paso de algunos virus que son más pequeños, sin embargo es lo mejor que existe y por esto se estimula al uso, porque de esta manera vamos a evitar la transmisión de muchas enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia, pero no es 100% efectivo. Magdalena Jiménez Ortega, doctora, ¿en qué consiste el rectocele y cómo se trata? Bueno, este tema está muy por fuera de las infecciones de transmisión sexual, pero vamos a aclarar. El rectocele es básicamente unos defectos que se presentan a nivel de la pared vaginal. Las mujeres tenemos muy cerca los órganos genitales de la pared del recto y de la pared de la vejiga. Ellos básicamente están separados por el canal vaginal. Cuando las mujeres han tenido muchos hijos o tienen otras enfermedades como el hipotiroidismo o de la diabetes, los tejidos empiezan a ceder, empiezan como a abombarse un poco. Y cuando estos se abomban, van a ceder las estructuras vecinas. ¿Cuáles son? La vejiga empujando hacia adentro la vagina o el recto empujando hacia adentro la vagina. Y se pueden ver como unos abombamientos. Realmente no es algo grave, pero sí puede afectar mucho la calidad de vida de algunas mujeres. Carolina Tafur Barragán, doctora, ¿es normal que sienten el cuello uterino como rasposo o rugoso en algunas áreas o debe ser todo uniformemente liso? Las citologías todas han salido bien y no muestran lesiones. Bueno, es importante saber que cuando se palpa el cuello del útero, cuando uno mismo se palpa el cuello del útero, pues puede no saber exactamente qué está tocando, porque los cuellos pueden tener irregularidades de acuerdo a si se han tenido o no hijos, si hay quistes de Nabot, que son unos quistes normales en el cuello, o si de pronto hubo algún desgarro en un parto. Entonces es muy importante que si siente diferentes consistencias, pues básicamente consulte para que le hagan una evaluación directa del cuello uterino a través de una colposcopia y su médico verifica si realmente está sana o no. Bien, es tiempo, esto pasa muy rápido, como siempre lo digo, pero así es cuando el programa es muy bueno. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con ustedes con más preguntas por nuestra cuenta de Facebook, buscando ahora no medicamentos Dr. Rojas, sino Dr. Rojas. Se simplificó la búsqueda en Facebook. Dr. Rojas es la cuenta y ahí estamos en directo. Las preguntas pueden suceder por ahí, como las que he estado haciendo yo también, que las leo precisamente de Facebook Live. O nuestra línea gratis 018-127-222. Unos mensajes, volvemos en Conexión Vital. Como este es un programa de salud, pero también de conciencia, tenemos que saber exactamente qué es lo que hacemos cuando tenemos una relación sexual y con quién o con quiénes. ¿Qué se debe evitar, doctora Paula, en una relación sexual para evitar precisamente este tipo de problemas de infecciones de transmisión sexual? Bueno, básicamente, como dije antes, uso de preservativo, pero uso correcto. El uso correcto es ¿cuál? No tener penetración antes de usar el preservativo. Básicamente, la penetración puede llevar a microorganismos sin el preservativo que lleven a la transmisión pues, de enfermedades. Que si se va a tener la relación sexual, la mujer debe orinar antes de tener la penetración y después inmediatamente terminar la relación sexual, porque esto puede favorecer no solamente infecciones de transmisión sexual, sino también infecciones urinarias. Entonces es muy importante orinar antes y después. Si va a haber coito vaginal y coito anal, debe haber primero penetración vaginal y posteriormente anal con preservativo, porque si se hace de la manera contraria puede haber contaminaciones y más riesgo de infecciones con ruptura del preservativo. Un preservativo no se puede reutilizar. Después de una primera relación sexual hay que desecharlo. Y si se va a tener una enseguida o en el tiempo en que vaya a hacer, básicamente se debe usar un preservativo nuevo. Lo otro, que no utilicen lubricantes. A veces lubricantes basados en aceite. A veces se encuentra uno con frecuencia que en la consulta las pacientes dicen que se ayudan con algún aceite de bebé o con vaselina para disminuir el dolor durante la relación sexual, sobre todo en las mujeres menopáusicas, y esto lo que va a hacer es romper el preservativo, va a disminuir la calidad de este y básicamente pues va a favorecer que haya paso de algún microorganismo. Entonces, si tienen que utilizar algún tipo de lubricante, que sean con base en agua,
para evitar que esto pueda suceder. Entonces, básicamente es eso. Para evitar si de pronto se va a tener sexo oral, también saber si hay heridas o no en la boca para evitar también este tipo de contacto, porque pueden favorecer el paso de infecciones. Entonces no solamente van a presentar enfermedades a nivel de la pelvis o genital, sino también a nivel de la cavidad oral. Y básicamente esto es lo que va a favorecer, si tenemos algún virus de papiloma de alto riesgo, el desarrollo de un cáncer de orofaringe tanto en hombre como en mujer. Entonces es importante como tener esto en cuenta para evitar los riesgos. Joana Torres, doctora, de acuerdo a su respuesta sobre el flujo amarillento sin olor ni picazón, ¿es recomendable ir al médico? Ir al médico es solo se pasa, agradezco su orientación. Bueno, O él solo se pasa. O él solo se pasa. Pues, Joana, si el flujo no está asociado a irritación, a prurito, que es la piquiña, o a mal olor, pues básicamente se considera un flujo normal. Ya si empieza a presentar un síntoma adicional, pues ahí sí va a requerir que consulte al médico para el manejo, si este no es muy abundante y no presenta asociado ningún otro síntoma. Entonces no sería tan importante consultar. Hemos escuchado en varias oportunidades al doctor Jorge Enrique Rojas hablar de un plan que se tiene y que se ejecuta en el Parque de la Salud, tanto en Dos Quebradas, Risaralda, como en la Florida, Villa María, cerca de Manizales. Usted que está en Villa María, en el Parque de la Salud del doctor Rojas en Villa María, ¿cuál es el programa que se tiene para ayudar a las mujeres que asisten a la consulta? Pues básicamente lo que hacemos es un examen ginecológico completo, lo llaman paquete ginecológico, pero en sí es un examen de ginecología como deberían ser todos, en los cuales se evalúa a la mujer a través de los síntomas que tiene y también aquella mujer que no siente nada, porque las enfermedades pueden tener una fase asintomática por completo, en la cual ella no presenta ningún síntoma específico, pero puede estar desarrollando una enfermedad. Se hace la citología, una citología normal, la colposcopia, que es el complemento a la citología en el cual buscamos enfermedades también de transmisión sexual y descartamos cambios precancerosos. Y con la ecografía transvaginal se evalúa básicamente toda la cavidad pélvica interna, que consiste en evaluar útero, ovarios y también toda esa área de la cavidad para descartar cambios que puedan ser asociados no solo a cáncer, sino también a otras enfermedades frecuentes como quistes, miomas, que puedan estar alterando la calidad de vida de la paciente. ¿Han encontrado sorpresitas ustedes con esos exámenes cuando la mujer no va decidida a hacer un examen específicamente porque va a consultar sobre algo de ginecología? Sí, a veces se encuentra uno con cánceres de endometrio. Lo que le da a uno a veces como tristeza como médico es encontrar mujeres que iban muy juiciosas a su médico, señoras de más de 60 años, un ejemplo, que seguían menstruando y le decían a la paciente, no, ese sangrado es por el mioma. Una mujer después de los 55 años no debe sangrar, porque lo primero en que debemos pensar es que está presentando un cáncer. Y ahí es donde encontramos esos cánceres de endometrio, mujeres que consideraban que era normal que de 63 años estuviera menstruando, iban a su médico general y les decían, no, es que es por el mioma. Y cuando ya llegan a la consulta conmigo, encuentro que es un cáncer de endometrio. Entonces son cosas que son muy frustrantes y uno dice, bueno, una paciente que iba, ¿qué decimos de las que no iban? Nunca iban y cuando consultan es porque ya tienen hemorragias o tienen cánceres muy avanzados. Entonces es por eso que el llamado es para que no consulten conmigo, no necesariamente conmigo, pero con el ginecólogo que tengan en el sitio donde se encuentren, para que las evalúe de manera adecuada y poder descartar enfermedades o intervenirlas a tiempo para que después no vayan a terminar con ese tipo de consecuencias tan De ahí graves. la importancia de esos planes del doctor Jorge Enrique Rojas, ese paquete ginecológico, porque descubren muchas cosas que, como usted lo dice, a tiempo pueden salvar vidas. De hecho, coméntenos algo de la experiencia con relación a eso, que haya encontrado ese tipo de cánceres y que haya podido tratarlos. Pero déjeme, porque tengo una llamada en Pasto, desde Pasto, línea gratis 018000 127 222. Bienvenida, María. Una pregunta a la doctora, es que yo tengo en la ingle derecha tengo un dolor y el médico dice que son ganglios inflamados, pero no, con los dedos no se palpa nada. Entonces quisiera saber si es alguna infección. Bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ese síntoma que refiere la paciente sí puede tener que ver con una infección o con algo más delicado.
Por eso es importante que si está presentando este síntoma a repetición del dolor en la ingle y le encuentran el ganglio, identifiquen si es causado por una infección o por un cáncer. Entonces, por eso no es simplemente decir tiene ganglios inflamados, sino saber el origen, infeccioso o tumoral. Entonces, ese síntoma pues es de alarma y por eso la paciente debe consultar de nuevo para que le den un diagnóstico preciso de la causa de la inflamación del ganglio. Muy bien, ahora retomamos la pregunta que le hice para su respuesta porque viene otro paquete no ginecológico, sino de comerciales. Muy corto, pero volvemos con ustedes en un instante a la parte final de Conexión Vital. Doctora Paula, pregunta Carolina Tafur, ¿la balanitis en el pene es riesgosa en algún sentido para la mujer? ¿Qué la puede causar? ¿Y qué manera o de qué manera se trata? Ok, bueno, la balanitis, pues nos tenemos que ubicar en lo que el pene tiene una parte que es el glande y la otra parte que es el cuerpo. Básicamente, en el área del surco balano prepucial, que es la unión en la que encontramos el glande con el cuerpo del pene, puede depositarse una cantidad de líquido o esmegma. Allí vemos el glande, vemos bien allí en la imagen, en el surco. Se deposita una grasita, esa grasita es el esmegma y básicamente puede inflamar esa parte del glande, eso se llama balanitis. ¿Por qué puede ser riesgosa para una mujer? Porque a veces pueden depositarse allí sustancias infecciosas y entre ellas puede haber virus de papiloma humano y puede causar infecciones a la mujer. Entonces, por eso es importante que si la pareja de una paciente o de una mujer tiene balanitis, pues se trate el hombre para evitarle infecciones. Esto da con frecuencia a veces por mal aseo o porque no está circuncidado. Entonces ese esmegma se deposita y puede causarle inflamación al hombre y de esta manera afectar a su pareja. Vamos con una llamada a línea gratis 018-127222 a Bogotá. Adriana, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Yo quisiera saber, yo tengo 49 y todavía me llega el periodo pues normal. Yo quisiera saber hasta cuándo es normal que le llegue a uno el periodo, pues quería saber eso porque pues todavía me llega y es normal. Bueno. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Mira, normalmente la menopausia, es decir, la ausencia de menstruación, se debe presentar entre los 45 y máximo los 55 años. Si la mujer después de los 55 años todavía sigue menstruando, es cuando consideramos que hay una alarma o un alto riesgo de un cáncer endometrial. Entonces, este es el rango de edad en el que podemos encontrar una menopausia normal, o sea que a los 49 años todavía es normal que esté menstruando. Bueno, creo que la última pregunta es de Crismon. ¿Cómo me doy cuenta que tengo papiloma humano? Bueno, es importante recordar que el virus de papiloma humano se puede adquirir por vía sexual, generalmente en las primeras relaciones. Entonces, el virus se va a encontrar con mucha frecuencia en las mujeres menores de 30 años. Por esto es que las pruebas de ADN no se hacen en mujeres menores de 30. Porque en alta proporción van a estar positivos y la mayoría de las mujeres lo van a eliminar espontáneamente. Ya después de los 30 años se puede hacer una prueba de ADN en la cual vamos a identificar si existe un virus de alto riesgo, porque tengo que aclarar, los virus de papiloma humano son cerca de 180. De esos 180 virus, solo 40 se ubican en el área genital y de esos 40 existen 15 que se ha comprobado que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer. Pero el hecho de yo tener un virus de papiloma humano de alto riesgo de esos 15 no quiere decir que me va a dar cáncer. Estoy con un factor de riesgo, porque la mayoría, es decir, el 90% de las mujeres van a eliminar ese virus espontáneamente. Solo 10% persisten con el virus de alto riesgo y esas son las mujeres que más riesgo van a tener de desarrollar cáncer. Entonces es importante saber si está y si está, saber si está desarrollando otros problemas con la citología y la colposcopia y básicamente establecer cuál es la paciente de riesgo o la de no riesgo para desarrollar cáncer. Compleja la situación del papiloma.
Nos queda un minuto para que usted nos hable de la jornada que va a desarrollar en Armenia dentro de poco. Bueno, aparte de la atención que hacemos en Dos Quebradas y en Villa María, se hace una jornada mensual en Armenia, en la Clínica Guadalupe. Allí vamos para realizar como toda la parte del examen ginecológico, en el cual incluimos la citología, la colposcopia, la ecografía transvaginal y la consulta acerca de ginecología que pueda tener la paciente para tratar de ayudarla a identificar si tiene algún problema y poderlo tratar oportunamente. ¿En dónde? En la Clínica Guadalupe, que queda en el Centro Comercial Calima, en Armenia. ¿Y el teléfono es, Lina? 316-742-7308. Repitamos, 316-742-7308 en Armenia. Listo, ahí está el generador de caracteres también. Llegamos al final, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, espero que esta información haya sido de utilidad para todas las personas que están viendo el programa en este momento. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias. Este programa tiene repetición a las 6 de la mañana. Felicidades.